¿Alguna vez te has preguntado qué se siente el estar muerto, pero seguir consciente? Esta es la historia de alguien que lo vivió. ¿Has sentido que el mundo sigue girando mientras tú desapareces? Yo sí, lo viví. Y créeme, no hay oscuridad más profunda que la de darte cuenta de que no importas. Dicen que uno nunca está preparado para la muerte, pero yo creo que es mentira. Todos pensamos en ella alguna vez, en cómo será, en si dolerá, en qué habrá después. Yo también lo hacía, pero nunca me imaginé que llegaría tan pronto, ni de una forma tan estúpida. Era un día como cualquier otro, uno de esos días que, si no fuera por lo que pasó después, ni recordaría. Me levanté tarde porque había estado viendo series hasta la madrugada. Me dolía la cabeza, así que tomé un café cargado. Todo normal, todo corriente. Y, como siempre, llegué tarde al trabajo. Las mismas excusas, los mismos problemas, las mismas caras. Mi vida era un cliché andante. Salí de la oficina como a las 7 de la tarde. Estaba oscuro ya y hacía un frío que calaba. Caminaba distraída, mirando el móvil, respondiendo a mensajes tontos que ahora parecen absurdos. No vi venir el coche, no lo escuché. Lo siguiente que recuerdo es un ruido ensordecedor, un golpe seco y después nada. Cuando dicen que tu vida pasa frente a tus ojos al morir, mienten. No vi mi infancia, ni a mis padres, ni mis momentos felices. Solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Después sentí que caía. Caía y caía en un pozo interminable. Pero no era como caer en sueños. No había final ni fondo. Solo la sensación de vacío, de perderme, de disolverme. Y ahí, en esa nada, pensé, ¿esto es la muerte? No sentí miedo al principio, solo resignación. ¿Por qué? ¿Qué podía hacer? No había nada que agarrar, nada a lo que aferrarme. No estaba asustada, no aún. Solo cansada, muy cansada. Perdí la noción del tiempo. No había antes ni después, solo un vacío infinito que me devoraba. Creí que era el final, que me había desvanecido para siempre. Pero entonces algo perturbó la nada. Primero fue un sonido tenue, como un zumbido en el fondo de mi mente. Después, el frío. No como el frío de afuera, sino algo más profundo, como si viniera de dentro. Empecé a sentir de nuevo mi cuerpo, los dedos, las piernas, el pecho. Era como si algo me estuviera devolviendo poco a poco, y con eso llegó el dolor. Nunca había sentido un dolor así. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando. Intenté moverme, pero no podía. Estaba atrapada, encerrada en algo que no entendía. Y entonces lo escuché. Voces lejanas, como si vinieran de otro mundo. «¿Está lista?», dijo alguien. «Llévenla al crematorio». ¿Crematorio? No entendí al principio. Mi mente aún estaba tratando de procesar lo que ocurría. Pero entonces lo entendí. Me estaban llevando para quemarme, porque para ellos yo estaba muerta.
Quise gritar, pero mi garganta era un secarral y mis labios no se abrían. Intenté moverme, pero mi cuerpo era un caparazón rígido. La conciencia me aferraba a una vida donde no podía expresarme. Estoy viva, quería decir. No estoy muerta, pero nadie me escuchaba. Nadie sabía que seguía ahí, consciente, sintiendo cada segundo. Me metieron en una bolsa. Lo sé porque sentí el plástico pegajoso contra mi piel. Cerraron la cremallera y de repente todo se oscureció. Era como volver a ese pozo negro, pero peor, porque ahora sabía que no estaba sola. Había algo más conmigo, el tiempo, y cada segundo se alargaba como una eternidad. Me aferré a la esperanza de que alguien notara mi presencia, pero las voces eran mecánicas, carentes de alma. Cuerpo número 427. Procedan a la incineración. Las palabras resonaron en mi mente como un golpe de martillo. El aire dentro de la bolsa era pesado. Apenas podía respirar. Cada inhalación era un esfuerzo. Sentí que me ahogaba, pero no podía detenerme. Mi pecho subía y bajaba como un animal atrapado, como un último intento de sobrevivir. Y luego llegó el calor. Primero, un cosquilleo tenue que pronto se volvió insoportable, llenando cada rincón de mi prisión. Sabía lo que venía. El fin estaba a un paso, y yo, atrapada en mi impotencia, no podía detenerlo. Quería llorar, pero no me quedaban lágrimas. Quería gritar, pero mi voz estaba rota. Solo podía esperar y recordar. Recordé a mis padres, a mi perro, a las tardes de lluvia viendo películas. Recordé todas las cosas que no hice, todas las palabras que no dije, y pensé, así es como termina, así me voy. Pero no, porque algo en mí, algo primitivo, se negó a rendirse. No sé de dónde saqué fuerzas, pero moví un dedo, luego otro. Sentí mi mano contra el plástico y, de alguna forma, golpeé. Fue débil, apenas un sonido, pero lo hice. Y seguí golpeando, cada vez más fuerte, como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguien lo notara. Escuché pasos, voces, un grito de sorpresa. Abrieron la bolsa y el aire frío entró como una bocanada de vida. Abrí los ojos y vi sus caras, pálidas, horrorizadas, como si hubieran visto un fantasma. Y supongo que lo habían hecho. La verdad, no sé qué fue peor, despertar en esa bolsa o el instante en que me sacaron de ella. Porque lo que vino después, Dios, ojalá no lo hubiera vivido. Al principio no pude hablar. Mi garganta estaba seca, como si no la hubiera usado en años. Quería gritarles, explicarles que estaba viva, pero todo lo que salió fue un jadeo ronco. Me miraron como si estuvieran viendo un monstruo. «¡Está viva!», gritó uno, retrocediendo como si yo fuera contagiosa. «No puede ser, estaba clínicamente muerta», dijo otro, con los ojos desorbitados. Yo intenté moverme, pero mis músculos eran un desastre. Todo me dolía, como si cada célula de mi cuerpo estuviera peleando por mantenerse junta. Alcé la mano, apenas unos centímetros,
y vi cómo temblaba como una hoja al viento. En ese momento no entendía nada, pero ellos entendían menos. Y sus caras me decían lo que yo no quería aceptar. Algo estaba mal, muy mal. El hombre más joven del grupo salió corriendo. No dijo una palabra, solo se fue, dejando la puerta abierta tras de él. Mientras tanto, los otros dos se quedaron allí, mirándome como si no supieran qué hacer. Uno de ellos, un hombre mayor con una bata blanca manchada de café, dio un paso al frente. «Señora, ¿cómo es posible? Usted estaba muerta». Su voz temblaba como si pronunciar esas palabras lo aterrara más que a mí. Yo intenté hablar, pero mi boca apenas respondió. Mi cerebro, sin embargo, iba a 1000 por hora. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado conmigo? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar ahora? El hombre se inclinó hacia mí, como si estudiarme más de cerca fuera a darle respuestas. Me sentí como un bicho raro bajo una lupa. No me gustaba esa mirada, como si yo fuera un error, algo que no debía existir. ¿Qué día es hoy?, logré susurrar con voz rasposa. Las palabras salieron arrastrándose, como si cada una pesara toneladas. «Es martes, el 14», respondí automáticamente, como si fuera lo único que tenía claro. ¿Martes? ¿El 14? Lo último que recordaba era que era jueves. Habían pasado 5 días. 5 días desde que el coche me atropelló y aparentemente me dieron por muerta. Mi cabeza daba vueltas y una náusea empezó a subir como un oleaje incontrolable. El hombre más joven volvió con otros 2 médicos, todos con caras de incredulidad y nerviosismo. Me examinaron como si yo fuera una criatura salida de una película de terror. Luces en sus ojos, pinchazos en los dedos, susurros entre ellos. No decían nada claro, sus caras hablaban por sí solas. No podía explicarlo. Y entonces llegó el miedo. No era el miedo a morir, ese yo lo había conocido. Era algo distinto, más profundo. Era el miedo a no ser yo, haber regresado como algo diferente, algo roto. Porque mientras ellos hablaban, yo sentí que mi cuerpo no era el mismo. Mi piel estaba fría, demasiado fría, incluso bajo la luz brillante de la sala. Mis dedos no dejaban de temblar y cada vez que respiraba, el aire entraba en mis pulmones como cuchillos. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Hipotermia, shock o algo médico. Pero entonces me miré a un espejo y la lógica se fue al diablo. Mi rostro era yo, pero no lo era. Mis ojos, normalmente marrones, ahora parecían más oscuros, casi negros bajo la luz fluorescente. Mi piel tenía un tono extraño, pálido, casi grisáceo. Parecía más un cadáver que una persona viva. Y ahí, frente a mi propio reflejo, sentí que la realidad se desmoronaba. «Esto no está pasando», susurré, pero claro que estaba pasando. Era yo, o lo que quedaba de mí. Uno de los médicos, un hombre calvo con gafas, trató de calmarme. Debe ser un caso de catalepsia. Su cuerpo no respondió durante horas.
pero su cerebro seguía funcionando a niveles mínimos. Eso explicaría por qué los análisis iniciales la declararon muerta. ¿Y qué hay de mi piel?, pregunté, señalándome el brazo, que parecía más un maniquí de plástico que carne viva. ¿Qué hay de mis ojos? Esto no es normal. Él abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Solo me miró con esa misma mezcla de lástima y miedo que tenían todos los demás. Y entonces lo sentí. Una presencia. No sé cómo explicarlo. Era como si algo estuviera allí, justo fuera de mi vista, observando. No había nadie más en la habitación, pero el aire se sentía pesado, opresivo, como si estuviera compartiendo espacio con algo que no debía estar allí. ¿Qué fue eso?, pregunté, mirando a mi alrededor. Los médicos se miraron entre ellos confundidos. ¿Qué cosa?, me dijo el hombre calvo. ¿No lo sienten?, insistí. Mi voz sonaba débil, casi inaudible, pero ellos no lo entendían. Ellos no sentían lo que yo. Una sombra, un peso, algo que se escondía en los rincones oscuros. Algo que me había seguido de ese lugar vacío al que fui después del accidente. De repente, las luces parpadearon. Solo un segundo, pero fue suficiente. Los médicos fingieron que no era nada, pero yo lo sabía. Algo estaba aquí. Algo había venido conmigo. Y ahí, por primera vez, me di cuenta de la verdad. No había vuelto sola. Empecé a temblar, no de frío, sino de puro pánico. Intenté decirles, advertirles, pero las palabras no salían. Y entonces sucedió. Una sombra cruzó la habitación, fugaz como un destello negro. Nadie más parecía notarla, pero yo sí. Y lo supe en ese instante. Estaba marcada. Esto no terminó, susurré, aunque nadie me escuchó. Porque lo que sea que fuera esa presencia, lo que me había traído de vuelta, no iba a dejarme en paz. Y el verdadero terror apenas estaba comenzando. Desde ese momento, mi vida cambió para siempre. O lo que quedaba de ella, porque, para ser sincera, no estoy segura de que siga viva. Los médicos intentaron explicarlo todo con palabras técnicas. Catalepsia, insuficiencia orgánica reversible, shock traumático. Pero yo sabía que lo que me pasaba no encajaba en ningún diagnóstico. No era solo mi cuerpo lo que estaba mal. Algo dentro de mí había cambiado. Algo que no podían ver con sus máquinas, ni medir con sus pruebas. Algo que yo sentía cada vez con más fuerza. Al principio, pensé que la presencia que había sentido era paranoia. El trauma del accidente, la experiencia de morir, como le llamaban. Me convencí de que mi mente me jugaba a trucos, que el miedo me estaba volviendo loca. Pero cada vez que estaba sola, la sentía. Esa sombra invisible que parecía acechar, como si esperara algo. Las noches eran una tortura. Me despertaba sobresaltada, empapada en sudor, con la certeza de no estar sola. Susurros indefinibles flotaban en el aire, apenas audibles, pero cargados de una amenaza que no podía ignorar. Eran un recordatorio. No había escapado.
Mis intentos de volver a la normalidad fueron un desastre. En mi trabajo me despidieron porque, según ellos, mi estado de salud era una carga para la empresa. Mis amigos me miraban con una mezcla de lástima y distancia, como si yo fuera un recordatorio incómodo de que la muerte estaba más cerca de lo que querían aceptar. Incluso mi familia empezó a evitarme. No me culpaban directamente, pero sus miradas hablaban por sí solas. Ya no era yo. Y, de cierto modo, tenían razón. Mi cuerpo era extraño, ajeno. Las manos, siempre frías, ignoraban incluso la caricia del sol. Los colores eran apagados, los sonidos lejanos, pero lo peor era el espejo. Mi reflejo parecía intacto, pero detrás de esos ojos algo oscuro acechaba. Un día decidí enfrentarme a esa sensación. Me senté frente al espejo en mi baño, con la puerta cerrada y las luces apagadas. Solo yo y mi reflejo, iluminados por la tenue luz del pasillo que se filtraba bajo la puerta. Me obligué a mirar fijamente, a no parpadear. Los minutos pasaron y todo parecía normal. Pero entonces vi algo. No sé cómo describirlo. Fue como un destello, un parpadeo de algo oscuro en el fondo de mis pupilas. Una sombra que no estaba allí antes. No era mi imaginación. No era una paranoia. Era real. Y en ese momento lo entendí. Algo había venido conmigo desde el otro lado. Fue entonces cuando las cosas se descontrolaron. Comencé a escucharla más de seguido. La presencia, la sombra, como quieras llamarlo. A veces era un susurro en mi oído, otras un crujido en el suelo, cuando no había nadie más en casa. Una noche, desperté con la sensación de que algo me tocaba el brazo. Abrí los ojos y juraría que vi una figura al pie de mi cama. Era alta, delgada, con un contorno apenas visible, como si estuviera hecha de humo. Parpadeé y desapareció, pero el miedo no se fue. Intenté buscar ayuda. Fui a terapeutas, psiquiatras, incluso a un sacerdote. Todos me dieron explicaciones diferentes. Estrés postraumático, alucinaciones, culpa inconsciente. Pero nadie podía explicarme por qué. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese pozo negro donde había estado. Nadie podía decirme por qué sentía que no estaba sola, incluso cuando lo estaba. Un día, mientras caminaba por la calle, vi un ataúd en una vitrina. Era una funeraria y el ataúd estaba decorado como si fuera una pieza de lujo, con terciopelo rojo y acabados dorados. Algo dentro de mí se rompió. Me quedé allí, mirando el ataúd, sintiendo que me llamaba, que me pertenecía. Sentí náuseas, pero no podía apartar la vista. Fue entonces cuando entendí que mi conexión con la muerte no se había roto. Seguía allí, como una cadena invisible que mataba a ese lugar oscuro. Esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Estaba en la sala de cremación otra vez, pero esta vez no era un espectador. Estaba dentro del horno, sintiendo cómo el calor quemaba mi piel. Intentaba gritar, pero mi voz no salía. Al otro lado del cristal veía la sombra,
observando. No hacía nada, solo me miraba como si disfrutara de mi sufrimiento. Me desperté gritando, con la garganta ardiendo, como si realmente hubiera estado en ese lugar. Después de eso, dejé de dormir. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese horno. Pero estar despierta tampoco era mejor, porque la sombra me seguía a todas partes. En mi casa, en la calle, incluso en lugares llenos de gente sentía su presencia. Era como si se alimentara de mi miedo, como si disfrutara viéndome desmoronarme. Y ahora estoy aquí, contándote esto. No sé por qué lo hago. Tal vez porque necesito que alguien me crea, aunque sea por un momento. Tal vez porque siento que ya no me queda mucho tiempo. No he dormido en días. Apenas como. Mi piel está más pálida que nunca. Y mis ojos no los soporto. Cada vez que me miro al espejo, la sombra está más cerca. Siento que se está apoderando de mí, que pronto no quedará nada de la persona que era antes. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que no hay oscuridad más profunda que darte cuenta de que no importas. Me equivoqué. La oscuridad más profunda es darte cuenta de que nunca te irás, que la muerte no es el final, es solo el principio. No sé cuánto tiempo podrás resistir, pero si algún día sientes que no estás solo, si alguna vez notas una sombra que no debería estar ahí, recuerda esto: no hay escape. Lo que sea que me encontré, también te encontrará a ti. Solo es cuestión de tiempo.